Amados hermanos y hermanas en Cristo, esta es la cuarta sesión de la serie de José. En la sesión anterior les estuve compartiendo cuando José fue en busca de sus hermanos a Siquem y no los pudo encontrar. Luego pudimos ver que un hombre se le apareció mientras estaba divagando en busca de sus hermanos. Este hombre, que era un ángel enviado por Dios, le indica que sus hermanos estaban en Dotán. Sin la intervención de este ángel no hubiese sido posible encontrar a sus hermanos. Podemos ver cómo Dios interviene hasta en el más mínimo detalle para poder cumplir su providencia. También hemos visto que el camino para la bendición se obtiene mediante las pruebas. Mis queridos hermanos, no es fácil aconsejar a los demás, sobre todo aquellos que ya han tomado una decisión en sus corazones. No solo intentan escuchar a los demás, sino que incluso si escuchasen, pueden fingir que están escuchando. Viéndolo desde este punto de vista, solo están afirmando. Entonces, si sigue hablando con estas personas, solo parecerá que les hace una súplica y esas personas finalmente harán lo que tengan en mente. También es difícil para una persona hacer un juicio justo si se deja llevar por su justicia propia o si está inclinado hacia sus sentimientos. No importa cuánto lo aconseje, hará lo que les parezca mejor. Pero una persona sabia es diferente. Incluso si toma una decisión lo pensará, pero una vez que tome la decisión no olvidará las palabras a su alrededor. Entonces, si desea cambiar de mentalidad, también es aconsejable cambiar de opinión. De lo contrario, si sigue su propia resolución, que no puede cambiar lo que ya ha decidido una vez, puede arrepentirse más tarde. En la novela de los Tres Reinos, el deseo de Yubi de querer vengarse de los enemigos de su hermano hizo que su raciocinio estuviese confuso. Entonces, aunque Yegal Jong le pidió que no lo haga, ya había tomado una decisión y alista su ejército para iniciar la guerra en contra de los enemigos de su hermano. Pero al final pierde la guerra sin tener éxito. Cuando se da cuenta de que su decisión era equivocada, ya era muy tarde. Por supuesto, es de mucha importancia hacer lo que uno desea, pero sin cambiar de opinión. Pero esto solo es posible en la verdad. Si su decisión no está basada en la verdad, deberá de evitarla lo más pronto posible. Además, no siempre debe decir tengo razón, sino que debe escuchar las palabras de los demás, aunque sean las de un niño, y si él es digno de la verdad, deberá quebrantar entonces su propia voluntad y seguir los consejos. Sin embargo, muchas personas hoy tratan de salirse con la suya y escuchan a la otra persona. Incluso antes de escuchar a alguien, a menudo piensan y deciden lo que quieren. ¿Escucha usted a los demás? ¿Respeta las opiniones de los demás? Deseo que pueda examinarse y darse cuenta si es una persona sabia que puede escuchar a los demás. Oro en el nombre del Señor para que sea sabio al escuchar las palabras o exhortaciones de los demás, tal como dice Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Al ver a José venir desde lejos y haber planeado matarlo por los malos sentimientos acumulados desde hace mucho tiempo, los hermanos de José lo despojaron de su ropa y lo arrojaron al pozo tan pronto como lo encuentran. El plan original era matar a José y tirarlo al pozo, pero cuando escucharon las palabras del hermano mayor Rubén, simplemente lo lanzaron vivo. Sin embargo, el hecho de lanzarlo vivo al pozo no era porque querían salvar a José, era porque pensaban que al haber despojado a José de sus prendas y ser arrojado al pozo pronto moriría. Pensaban que podrían matar a José incluso sin mancharse las manos de sangre. Entonces arrojaron a José al pozo, pero el pozo estaba vacío y no había agua en él. Esta era la evidencia de que Dios intervino para preservar la vida de José. Si hubiese habido bestias feroces, escorpiones o serpientes en el pozo, José correría peligro. Además, si hubiese estado lleno de agua, se habría estado ahogando y muriendo. Incluso si no hubiera suficiente agua, hubiese muerto. No duraría mucho debido al clima de la región.
Por la noche la temperatura desciende bruscamente, por lo que, estando desnudo y sumergido en agua, la temperatura de su cuerpo hubiera disminuido y hubiese muerto. Por cierto, el pozo en el que arrojaban a José estaba vacío y no tenía agua. Mismo si hubiese habido un hombre deseoso de matarlo, Dios no lo hubiera permitido. Como Dios ya tenía a José en mente y trató de usarlo, no podía permitir que José muriera. Así que mantuvo con vida a José y ejecutó todo su plan. Dios sabía qué tipo de pruebas debía atravesar José para convertirse en el primer futuro ministro de Egipto. A partir del versículo 25 en adelante queda aún más claro cómo interviene Dios. Cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a un grupo de Ismael que venía de Galat, llevando sus especias, incienso y mirra a Egipto. En ese momento, a unos comerciantes ismaelitas que iban rumbo a Egipto, les llamó la atención. Fue precisamente en ese momento que el plan de Dios se ejecutaba. Era el momento para salvar a José cuando pasaron los mercaderes ismaelitas. Eran comerciantes que se dirigían a Egipto. Además, lo que los comerciantes llevaban entre sus medicinas eran especies, incienso y mirra. Esto nos permite saber que no eran comerciantes comunes, sino que eran comerciantes muy reconocidos. José fue vendido a estos comerciantes para que pudiera ser llevado a Egipto y ser vendido a personas de alto rango. Si los comerciantes hubiesen sido comerciantes comunes, no hubiesen podido comerciar con personas en posiciones tan altas. Si fuese así, José hubiese podido ser vendido a un lugar cualquiera, pero no a la casa de un capitán. Sin embargo, estos comerciantes eran lo suficientemente capaces para hacer negocio con la clase alta de Egipto. Por lo tanto, a diferencia de los esclavos comunes, José fue vendido como esclavo a la casa del capitán egipcio y más tarde se convirtió en el primer ministro de Egipto. José fue vendido como esclavo, pero finalmente esto se convirtió en un trampolín para luego ser el primer ministro de Egipto. En cada uno de estos procesos estaba la intervención de Dios y se cumplió sin ningún tipo de error en su providencia. Sin embargo, solo porque los hermanos de José vieron a estos mercaderes ismaelitas no significaba que inmediatamente desearan venderlo a José como esclavo. Por lo tanto, en ese mismo momento, para que José fuese vendido a los comerciantes, se necesitó que los corazones de los hermanos de José fueran conmovidos. Fue Judá quien sirvió como herramienta para crear esa ocasión. En los versículos 26 y 27 dice: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. En ese momento, Judá salió al frente y pronunció estas palabras que conmovieron los corazones de sus hermanos, permitiendo que José fuera vendido como esclavo. Pero, ¿qué hubiese pasado con José si Judá no hubiera intervenido en ese momento? Rubén podría haber regresado de alguna manera, hubiese podido salvar la vida de José y haberlo regresado a Jacob, o José podría haber muerto. Sin embargo, no se pudo hacer ningún plan para juzgar a José, ni tratar de detener la providencia de Dios al ponerlo como primer ministro de Egipto. Entonces, en ese momento, él obró en el corazón de Judá, por lo que el resultado fue que el deseo de matar a José que habían en los corazones de sus hermanos desapareció. Al igual que Rubén, Judá tuvo una buena conciencia para salvar a José, que permitió que fuera salvo, pero finalmente fue vendido como esclavo a Egipto. Hay personas en cada época que son usadas en la providencia de Dios y eventualmente son usadas de acuerdo con sus corazones, sus conciencias y sus vasos. Tanto Ismael como también Esaú son los hermanos de José en el texto de hoy. Ellos también estaban en un ambiente donde podían ser usados como buenos instrumentos de Dios, como Isaac, Jacob y José, pero al final eligieron su propio camino, pero fueron usados de acuerdo con su propia bondad y maldad. Dios no pregunta, ¿quién es una buena herramienta o una herramienta mala?
En cambio, las personas son elegidas para ser usadas según su mentalidad, conciencias y corazón. Pero debido a que Dios ya conocía sus corazones, sus conciencias y sus errores, procedió en consecuencia. No quiere decir cómo serían usados, sino que Dios, que lo sabe todo, conoce lo que ya está predestinado. En este sentido, Rubén y Judá son ahora instrumentos menos malvados dentro de la providencia de Dios. Él intervino a tiempo en los corazones de Rubén y Judá, quienes eran hermanos de José. Sin embargo, sabía que sus corazones no eran tan malvados, de modo que pudieron ser utilizados como un instrumento decisivo en la supervivencia de José. En realidad no era tan fácil salvar a José frente a sus hermanos que deseaban matarlo. Además, debido a que el papel del primogénito Rubén era muy importante para cambiar el deseo de sus hermanos de querer matar a José, Dios ya había preparado el corazón de Rubén para que recibiera gran favor por parte de su padre, Jacob. Fue un hecho en que su padre Jacob sabía sobre un incidente que tuvo con Bila. Es a través de esta situación que Rubén recibió un gran favor de Jacob y en el momento decisivo lo recordó y jugó un papel muy importante en la preservación de la vida de José. Rubén y Judá en realidad también estaban descontentos con José, pero todavía tenían algo de bondad en comparación con los demás hermanos. Y en la providencia de Dios, Rubén recibió el gran favor por parte de Jacob. Fue utilizado, por decirlo así, como el comodín en este caso. Del mismo modo, debido a que Dios conoce el corazón, el alma y la mente de cada persona, Él obra para que la persona sea usada dentro de su providencia. Entonces, no solo la vida y la muerte, sino también todas las cosas que suceden en el mundo. En última instancia está la providencia de Dios. No importa cuánto planee una persona, no saldrá como lo desea. Para hacer algo hay personas, circunstancias y condiciones que se necesitan porque cada uno no puede moverse como lo desea, pero debido a que Dios lo sabe todo, puede tomar el control de cada variable y trabajar conjuntamente sin error. Entonces, como dice Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es decir, que el hombre puede desear en su corazón, pero la respuesta viene de Dios. Por lo tanto, Dios dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. De esta manera, según Judá, los hermanos de José lo vendieron a los madianitas y a los ismaelitas. En el versículo 28 dijo, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. En los siguientes versículos 29 y 30 dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo dónde iré? Rubén se rasgó la ropa y sufrió al pensar de que José había escapado del pozo mientras él estaba afuera. Como Rubén estaba en la posición principal como el primogénito y por ende debía asumir la responsabilidad de todo, no tenía idea de cómo actuar en esta situación. Rubén sabía cuánto amaba su padre Jacob a José y cómo había recibido una gran gracia de su padre. Trató de salvarlo de alguna manera, pero José se fue mientras él estaba afuera. Entonces suspiró diciendo a sus hermanos, ¿a dónde iré yo? Por supuesto, Rubén más tarde escuchó lo que había pasado con José a través de sus hermanos, pero ya no era posible llevar a su hermano José ante su padre Jacob. Así que era cuestión de escoger entre dos cosas, decirle a Jacob de manera honesta lo que pasó o engañarlo. Pero honestamente ya habían vendido al hermano como esclavo, lo cual era igual que haberlo matado. No porque lo mataron ellos mismos, sino porque la intención era matarlo y no venderlo como esclavo, porque no les interesaba su vida. Al final, los hermanos de José eligen engañar a su padre Jacob. Los versículos 31 y 32 dicen, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito, y tiñeron la túnica con la sangre, y cogieron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no.
No bastó solo el haber vendido a su hermano como esclavo, sino que ahora estaba engañando a su padre, por lo que los hermanos de José agregaron pecado tras pecado. Los hermanos de José no lo mataron directamente, pero sus acciones eran consideradas como homicidio. Además de engañar a su padre Jacob, era como engañar a Dios. Por lo tanto, recibirían retribución por esa mala acción. Si hubiesen tenido un poco de conciencia, ¿cómo podrían haber estado tranquilos luego de haber vendido a su hermano como esclavo y engañar a su padre? Se revelarían algunas de sus acciones, o alguien las habría visto, o tal vez el padre los castigaría más tarde por llegar a enterarse de toda la situación. Hubiera sido mucho. Entonces, si hubiesen tenido un poco de conciencia, no podrían sentirse cómodos con el pecado. Así, el pecado y el mal dan como fruto dolor y miseria. Pero el dolor y la miseria no solo se limitan a usted, sino que también afectan a las personas que lo rodean. Los celos y la envidia de los hermanos que intentaron deshacerse de su hermano José los hicieron sufrir, al igual que a su padre Jacob y toda la familia. Es decir, todos juntos. No importa cuánto consuelo habrían recibido los hermanos de José, cuánto consuelo recibió la familia, y el hecho es que Jacob estuvo de duelo y sin encontrar consuelo por un largo tiempo por su hijo. En los versículos 33 al 35, cuando él reconoció la vestimenta, dijo: «Es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró». José ha sido despedazado. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo: «Descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre. Pero las acciones de Jacob muestran que su fe no era una fe perfecta. Cuando Jacob vio a sus hijos trayendo la ropa ensangrentada de José, se dijo a sí mismo: «Una bestia malvada se lo ha comido», incluso antes de preguntarle a sus hijos. Por supuesto, debido a la tristeza que lo precedió, él se habría puesto triste, pero si Jacob hubiera tenido sabiduría, con un corazón mejor y hubiera entendido, sus hijos no lo habrían engañado. Si hubiese dirigido con calma la situación, las mentiras de sus hijos se habrían quemado. Esto se debe a que no importa cuánto se mienta y se trate de mantener las mentiras, éstas se revelarán ante la verdad. De hecho, el reverendo Dr. Yarogli ha visto muchos casos de estos desde que fundó la iglesia. Algunas personas incluso siguen mintiendo cuando vienen a recibir algún tipo de consejería espiritual. Aparentan una forma y manera de ser, pero él siempre mira el corazón. Además, cuando empieza a escuchar cada palabra de lo que están diciendo, puede darse cuenta de que hay muchas mentiras en todo lo que están hablando. Pero nunca trata de revelar sus mentiras. Una persona puede aparentar ser muy espiritual y con un gran nivel de fe, pero cuando empieza a decir las palabras, la verdad no se manifiesta delante de esa persona. Muchas veces las personas suelen fingir que saben y conocen mucho, pero no se trata de engañar diciendo que conoce algo, sino que es a sabiendas y deliberadamente. Si la verdad no se manifiesta, simplemente ore para que esa persona se despierte y se arrepienta. En este caso, muchos pueden pensar que todo ha salido bien y no quieren que el pastor lo sepa. Incluso si el pastor lo llega a saber, pueden fingir no sentirse tan tristes y avergonzados al pensar en la posición de la otra persona y esperar hasta que ésta se dé cuenta de su error. Jesús sabía cómo era en realidad Judas. Sin embargo, no lo abandonó hasta el final. Por lo tanto, debemos saber que la carne no puede engañar al espíritu, aunque parezca que uno hubiera sido engañado, aparentemente. La confesión que hizo Jacob antes de conocer sobre la supuesta muerte de José fue por causa de su tristeza y dolor, pero como hombre de fe no debió de confesarlo. Como persona de fe nunca debió dejar de dar su vida por la obra y la gloria de Dios. Tampoco debía de perder la esperanza de vivir debido a la muerte de su hijo. Abraham obedeció con gozo y gratitud, incluso cuando Dios le ordenó que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Haciendo una comparación, podemos darnos cuenta el nivel de fe de Jacob en ese momento. Del mismo modo, la verdadera naturaleza de una persona,
a pesar de que normalmente está oculta, se manifestará cuando Dios lo permite. Se revela tanto como esa persona trate de llegar al nivel del espíritu y se manifiesta en palabras y acciones. Por lo tanto, una persona puede ser engañada, pero Dios no puede ser engañado y, por lo tanto, una persona puede ser diferente a una persona del espíritu que puede ver y una persona del espíritu que Dios ve. En el siguiente sermón seguiremos aprendiendo más acerca de la vida de Jacob. Lea el capítulo 38 del Éxodo de antemano. En el Señor no existe la coincidencia. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Por lo tanto, usted y yo que creemos debemos discernir la voluntad de Dios en todas las cosas. Por ejemplo, algunos pueden decir, me pareció mucho mejor hacer esto, pero como no fue la voluntad de Dios, en muchos casos tales decisiones no resultaron. En este momento, algunas personas pueden pensar, ¿por qué no? ¿Por qué me siento tan mal? Esto se muestra que este tipo de personas no pueden avanzar. Por otro lado, algunas personas se dan cuenta de la voluntad y providencia de Dios a través de ellas para cumplir su propósito. Aunque pueden parecer las cosas que son desafortunadas en este momento, eventualmente será un proceso para hacer de usted un recipiente más grande para cumplir así la gran voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que importa es cuánto cree y confía en nuestro Padre Celestial. Aquellos que confían y dependen de Dios Padre no dudan ni se quejan en ninguna situación. ¿Cuánto más podría guiar Dios a los incrédulos si creen en su poder y obrar? Por lo tanto, si confía y depende de Dios, es posible que al principio no se sienta bien, pero no se decepcionará ni se desanimará. Al reconocer a Dios en todo, seremos guiados según la voluntad de Dios. José lo hizo así. Estaba en una situación que era demasiado difícil desde el punto de vista carnal, pero no renunció a su vida, sino que se dio cuenta de la voluntad y la providencia de Dios que lo permitió. Entonces cambió a sí mismo a través de la prueba que permitió y esperó el tiempo designado por Dios. Del mismo modo, espero que vea todo con los ojos de la fe y se dé cuenta de la voluntad y la providencia de Dios el Padre al permitirles atravesar una prueba ahora. Así que los bendigo en el nombre del Señor para que quebranten rápidamente su forma de pensar y transformarse así mismo para que el Padre Celestial pueda verlos y decir, pasaste la prueba. Oremos y meditemos por el mensaje. Amado Dios y Padre Celestial, mediante este mensaje sobre la vida de José, hemos podido ver que tú conoces perfectamente los corazones de todos los seres humanos. Por consiguiente, hemos podido ver que tú usas a cada uno de nosotros para poder cumplir tu providencia. Ayúdanos a poder escuchar los consejos que otros nos dan para poder dar así mejorar nuestras vidas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Padre, ayúdanos también a pasar por las pruebas con éxito y podamos escuchar de parte tuya que hemos pasado la prueba. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Dios, manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio, y todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas, sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido o célula. Yo oro en el nombre de Jesucristo que el enemigo, el diablo y Satanás, toda enfermedad, virus, bacterias, toda debilidad, fuera.
Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares, todo tipo de dolencias, enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis, hernias a los discos de la columna, sean sanadas, hechas nuevas, que todo lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios. Que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos. Haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera. Que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo, el enemigo, el diablo y Satanás, toda potestad del aire, fuera. Sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que la luz venga. Padre, fortalece sus espíritus, sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos, negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada, en su salida, en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar mucho y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento, que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar bien sus deberes y tareas para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios y me ha respondido. He sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias y toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.